Nunca imaginé que el hombre al que amaba me borraría tan completamente de una reservación de hotel, como si fuera un fantasma que no debería existir. Ese momento, parada afuera de las grandes puertas de cristal de aquel hotel en la colonia Roma, viendo señor y señora en la pantalla de confirmación, sin mi nombre por ningún lado, me destrozó hasta el silencio. La verdad me golpeó como el metro en hora pico. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y a los 75 años, pensé que sabía cómo se veía el amor. Pensé que entendía el peso del matrimonio, el significado de una sociedad conyugal, el valor de los sueños compartidos. Pero parada ahí en esa banqueta tan transitada de la Roma Norte, viendo a desconocidos pasar a mi lado mientras miraba esa confirmación del hotel en mi teléfono, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira más tiempo del que me importaba admitir. La mañana comenzó como cualquier otra en nuestro departamento de la doctores. El boiler hacía su ruido familiar, vapor saliendo de las tuberías viejas como rezos matutinos que nadie escuchaba. Traía puesto mi rebozo azul desgastado, el que tiene pequeñas bolitas de tela que testimoniaban décadas de lavado y relavado. Mis dedos, artríticos y tiesos, batallaron con la cafetera, esa máquina antigua que Tomás insistía en conservar porque le recordaba a su madre. Todo en nuestro departamento le recordaba a alguien más. Nada parecía recordarle de mí. El aroma del café de Veracruz llenó nuestra pequeña cocina, mezclándose con el olor del pan tostado quemado. Nunca pude dominar completamente nuestro temperamental tostador. Afuera de nuestra ventana, la doctores zumbaba con su sinfonía usual, claxones sonando impacientemente, el rumbar distante del metro, voces hablando en idiomas que no podía identificar, pero de alguna manera entendía. Cada sonido se sentía como vida sucediendo a mi alrededor, mientras yo permanecía congelada en este pequeño espacio, haciendo el desayuno para un hombre que apenas reconocía mi existencia. Tomás estaba sentado en nuestra pequeña mesa del comedor, viendo su celular, su cabello canoso despeinado, sus lentes para leer colgando en la punta de su nariz. Traía puesto el mismo suéter azul marino que había usado por 3 días seguidos. Le puse su café suavemente, como lo había hecho por 47 años de matrimonio, esperando ese pequeño reconocimiento, un asentimiento, una sonrisa, hasta un gruñido de agradecimiento. No llegó nada, solo el sonido de su pulgar deslizándose por lo que sea que capturaba su atención más de lo que yo jamás podría. Llegó la confirmación del hotel, dijo sin levantar la vista, su voz plana y como de negocios. Esa escapada de fin de semana que mencioné. ¿Te acuerdas, verdad? Mi corazón palpitó con algo que no había sentido en meses. Esperanza. Un fin de semana fuera. Solo nosotros dos. Tal vez esta era su manera de reavivar lo que habíamos perdido en algún lugar entre las cuentas, las discusiones y la lenta erosión de todo lo que una vez nos hizo nosotros. Sonreí, probablemente la primera sonrisa genuina que había mostrado en semanas. ¿A dónde vamos?, pregunté, aferrándome a ese frágil hilo de posibilidad. Al Westin en Polanco, dijo, finalmente alzando la vista de su teléfono. Nada fancy, pero servirá. Sentí esa calidez familiar expandirse por mi pecho, la misma sensación que había tenido cuando éramos jóvenes, y cada pequeño gesto se sentía como una declaración de amor. Polanco, elegante, sofisticado, vibrante. Me imaginé caminando de la mano por esas calles llenas de boutiques, tal vez yendo al teatro, cenando en uno de esos restaurantes tucked entre los edificios altos. 2 horas después, mi teléfono vibró con una notificación. Confirmación del hotel. Mis dedos temblaron ligeramente mientras abría el email, esperando ver nuestros nombres lado a lado. Prueba de que yo importaba, de que existía en sus planes, en su futuro. En cambio, vi algo que hizo mi sangre convertirse en agua helada en mis venas. Señor y señora Tomás Herrera. No Esperanza Herrera. No señor Tomás y señora Esperanza Herrera. Solo él. Como si yo fuera un pensamiento tardío, un accesorio, una mujer sin nombre o identidad propia.
Me quedé viendo esa pantalla hasta que las palabras se emborronaron juntas. La taza de café en mis manos de repente se sintió demasiado pesada, demasiado caliente. La puse cuidadosamente en la barra de la cocina, mis manos temblando ahora, no por la artritis, sino por algo más profundo, algo que cortaba hasta el hueso, y se asentó en mi alma como un dolor permanente. Esta no era la primera vez. La realización me cubrió como niebla matutina llegando desde Xochimilco. ¿Cuántas veces había sido borrada? ¿Cuántos documentos, reservaciones, invitaciones y conversaciones me habían reducido a un apéndice de su existencia? Doña Carmen de al lado me había advertido. 2 semanas antes, había tocado nuestra puerta con un plato de su famoso mole poblano, del tipo que hacía que todo nuestro piso oliera a confort y hogar. Tenía 72 años, viuda de Nezahualcóyotl que se había mudado a la Doctores después de la muerte de su esposo, y tenía el tipo de ojos que lo veían todo, los moretones que la gente trataba de ocultar, la tristeza que usaban como abrigos invisibles, la soledad que hacía eco en departamentos vacíos. «No confíes en él, mijita», había susurrado mientras Tomás estaba en el baño, su voz apenas audible sobre el sonido del agua corriendo. «Veo cómo te mira. Veo cómo desapareces cuando él está cerca. Un hombre que te ama no te hace más pequeña». Me había reído entonces, defensiva e incómoda. El matrimonio era complicado, me dije a mí misma. 47 años juntos tenía que significar algo. Tenía que significar algo. Pero las palabras de doña Carmen me embrujaban, siguiéndome a través de noches sin sueño y días vacíos, susurrando verdades que no estaba lista para escuchar. Ahora, viendo esa confirmación del hotel, esas palabras se sentían como profecía. Pensé en la fortuna que habíamos acumulado a lo largo de los años. Tomás siempre había sido bueno con el dinero, invirtiendo en la bolsa, jugando el mercado de valores como un juego de ajedrez que entendía mejor que nadie. Teníamos bienes, riqueza significativa atada en varias inversiones, algunas acciones tradicionales, algunas empresas más nuevas incluyendo bitcoins y otras tenencias de criptomonedas que habían crecido sustancialmente en los últimos años. Nuestro patrimonio neto era impresionante en papel, millones de pesos en bienes combinados, fondos repartidos a través de diferentes cuentas, un portafolio que haría que la mayoría de la gente de nuestra edad se sintiera segura y cómoda. Pero nada de eso se sentía mío. Aunque mi nombre estaba en las cuentas, aunque legalmente tenía acceso igual a nuestra riqueza, me sentía como una extraña a nuestra propia fortuna. Tomás tomaba todas las decisiones, manejaba todas las inversiones, controlaba el flujo de nuestro capital como un conductor dirigiendo una orquesta en la que no me permitían tocar. El dinero había venido de mis sacrificios también. Cuando Tomás perdió su trabajo en Monterrey hace 15 años, fueron mis joyas las que fueron al Monte de Piedad, las perlas de mi abuela, los aretes de diamante que me había dado para nuestro 25º aniversario, la pulsera de oro que había ahorrado meses para comprarme. Fueron mis ahorros del retiro los que financiaron su primera empresa, mi herencia de mi madre la que cubrió el enganche de nuestro departamento en la Doctores. Pero en algún punto del camino, mis contribuciones habían sido olvidadas, borradas de la narrativa de nuestro éxito, igual que mi nombre había sido borrado de esa reservación del hotel. Me convertí en la socia silenciosa de mi propia vida, viendo desde las gradas mientras Tomás se llevaba el crédito por construir nuestra riqueza, nuestra seguridad, nuestro futuro. El sol de la tarde se filtraba por nuestra ventana de la cocina, echando sombras largas a través del linóleo que necesitaba reemplazo hace años. Me senté en esa misma mesa donde Tomás había dado las noticias del hotel, sosteniendo mi teléfono, leyendo y releyendo ese email de confirmación hasta que las palabras se quemaron en mi memoria. 47 años de matrimonio se extendían detrás de mí como un camino largo y serpenteante. Podía recordar cada milla de ese viaje, los tramos buenos, los baches ásperos, los momentos cuando pensé que no lo lograríamos, y los momentos cuando no podía imaginar viajar con nadie más. Nos conocimos en 1976 en una librería del centro histórico. Yo tenía 28 años,
trabajando como secretaria para un bufete pequeño, viviendo en un departamentito en la Roma, que era apenas más grande que un closet, pero se sentía como libertad. Él tenía 31, recién divorciado, usando una chamarra de cuero café, que lo hacía ver como alguien que entendía el mundo de maneras que yo todavía estaba aprendiendo. Estaba leyendo a Octavio Paz en la sección de filosofía, completamente absorto en las páginas, y pensé que eso decía algo hermoso sobre él. Un hombre que leía literatura en la sección equivocada, que no le importaban las categorías o convenciones. Cuando levantó la vista y me cachó mirándolo, su sonrisa podría haber dado energía a la mitad del DF. ¿Crees que Paz pertenece en filosofía?, preguntó, levantando el libro. Creo que Paz pertenece donde Paz quiera estar, repliqué, sorprendiéndome de mi audacia. Platicamos por 3 horas ese día, moviéndonos de la librería a una cafetería a Chapultepec, donde nos sentamos en una banca y vimos trajineras deslizarse por Xochimilco a la distancia. Me contó sobre sus sueños de empezar su propio negocio, sus planes de invertir en la bolsa, su visión de construir riqueza y seguridad para la familia que esperaba tener algún día. Le conté sobre mi amor por la lectura, mi poesía secreta, mi sueño de viajar a París y Roma y todos los lugares que existían en libros, pero se sentían imposiblemente lejos de mi pequeña vida. Escuchó como si mis palabras importaran, como si mis sueños tuvieran peso y valor. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, hincándose en esa misma banca de Chapultepec, con un anillo que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, me sentí como la mujer más afortunada de la Ciudad de México. Me sentí vista, elegida, amada de una manera que hizo que todo lo demás se desvaneciera como ruido de fondo. ¿A dónde se fue esa mujer? ¿Cuándo dejé de ser Esperanza y me convertí en solo la señora? ¿Tomás Herrera? ¿Cuándo mis sueños se convirtieron en notas al pie de sus ambiciones? La primera grieta apareció tan gradualmente que apenas la noté. Después de casarnos en 1977, Tomás sugirió que dejara mi trabajo para enfocarme en hacer nuestro hogar hermoso. Me gustó la idea al principio, crear un espacio que nos reflejara a ambos, aprender a cocinar comidas elaboradas, tener tiempo para leer y escribir y explorar la ciudad durante el día. Pero lenta, sutilmente, mi mundo comenzó a encogerse. Tomás trabajaba horas más largas, construyendo su negocio de consultoría, networking con inversionistas, haciendo crecer nuestro portafolio financiero. Yo lo esperaba para que llegara a casa, la cena calentándose en el horno, historias de mi día muriendo en mi garganta porque él estaba demasiado cansado o demasiado distraído para escuchar. Cuando sugerí conseguir otro trabajo, me recordaba de nuestra situación financiera cómoda, cómo sus inversiones estaban funcionando bien, cómo no necesitábamos mi ingreso. Tienes el lujo de no trabajar, me decía, haciéndolo sonar como un regalo en lugar de una jaula. Comencé a hacer trabajo voluntario en la biblioteca local, encontrando propósito en ayudar a usuarios de la tercera edad navegar el catálogo, leyendo a niños durante la hora del cuento, organizando campañas de libros para escuelas sin fondos. Se sentía bien ser útil otra vez, tener un lugar donde la gente supiera mi nombre y valorara mis contribuciones. Pero Tomás se puso resentido del tiempo que pasaba fuera de casa. Trabajo todo el día para mantenernos y nunca estás aquí cuando te necesito, se quejaba. La culpa era sofocante. Reduje mis horas de voluntariado, luego las eliminé por completo, diciéndome que era temporal, que una vez que él se sintiera más seguro en su negocio, podría regresar al trabajo que me hacía sentir viva. Eso fue hace 20 años. Nunca regresé. En cambio, me dediqué por completo a ser la esposa perfecta, el sistema de apoyo invisible que mantenía su vida funcionando sin problemas. Yo administraba las finanzas de la casa, mientras él manejaba nuestras inversiones. Yo coordinaba eventos sociales, mientras él hacía networking con clientes potenciales. Yo recordaba cumpleaños y aniversarios y fechas importantes mientras él se enfocaba en precios de acciones y tendencias del mercado. Me convertí en una experta en leer sus estados de ánimo, anticipar sus necesidades, hacerme útil de maneras que requerían que desapareciera. La ironía no se me perdía.
Entre más esencial me hice para su vida diaria, más invisible me volví como persona. Nuestros hijos, Miguel y Elena, absorbieron estas lecciones sin cuestionarlas. Aprendieron a verme como una proveedora de servicios, alguien que cocinaba sus comidas favoritas, hacía su lavandería, los llevaba a actividades, ayudaba con tarea y limpiaba después de ellos sin queja o reconocimiento. Cuando Miguel se graduó del TEC de Monterrey con su MBA, Tomás irradió orgullo, hablando sobre el legado del negocio familiar, las estrategias de inversión que podrían explorar juntos. Cuando Elena terminó su carrera de enfermería, yo fui quien planeó la fiesta de celebración, pero Tomás fue quien dio el brindis sobre su dedicación y trabajo duro. Ambos de mis hijos aprendieron a darme por sentada, porque me vieron a su padre hacerlo todos los días por décadas. La reservación del hotel era solo la más reciente en una larga serie de borraduras, pero de alguna manera se sintió como la gota que derramó el vaso. Tal vez porque era tan descarada, tan imposible de malinterpretar o excusar. O tal vez porque pasó en un momento cuando ya estaba cuestionando todo, ya sintiendo el peso de todos esos años de hacerme más pequeña. Pensé en llamar a Elena, mi hija que vivía en Satellite con su esposo y 2 adolescentes. Estaba ocupada con su trabajo de enfermería en el hospital ABC, trabajando largas horas en la unidad cardíaca, llegando a casa agotada a una casa llena de demandas y responsabilidades. Entendía ese cansancio, esa sensación de ser jalada en una docena de direcciones diferentes. Pero cuando le llamé, tratando de explicar lo herida que me sentía por la reservación del hotel, suspiró impaciente. «Ma, estás leyendo demasiado en esto. Papá probablemente solo llenó el formulario rápidamente. No significa nada. Significa que no existo», dije quedito, sorprendida por las palabras saliendo de mi boca. «No seas tan dramática», Elena respondió, su voz cargada con ese tono despectivo que reconocí de Tomás. «Existes mucho. Tu nombre está en todas las cuentas bancarias, ¿no? Tu nombre está en el contrato del departamento. Una reservación de hotel no define todo tu matrimonio». Pero sí se sentía como que definía algo importante, algo que no podía articular completamente, pero sentía en mis huesos. No era sobre una reservación de hotel, era sobre un patrón, una lenta y constante borradura que había estado pasando por tanto tiempo que había dejado de notarlo. Miguel fue aún menos comprensivo cuando lo mencioné durante nuestra llamada semanal. Vivía en Guadalajara, trabajando como asesor financiero, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de inversiones y manejo de riqueza. Su esposa Sara era adorable pero distante, y sus 3 niños pequeños apenas me conocían más allá de regalos de Navidad y tarjetas de cumpleaños. «Tal vez necesitas un pasatiempo, ma», dijo distraídamente, claramente haciendo multitasking durante nuestra conversación. «Algo que te mantenga ocupada. Papá probablemente solo está estresado del trabajo. Un pasatiempo, como si décadas de matrimonio pudieran reducirse a un problema resuelto por macramé o jardinería, o cualquier actividad que él imaginaba que las mujeres viejas perseguían para llenar sus días vacíos. Quería contarle sobre las novelas que solía escribir, la poesía que vivía en cuadernos escondidos en el closet de mi recámara, los sueños que había diferido tan completamente que a veces olvidaba que alguna vez habían existido. Quería recordarle que una vez fui una mujer con ambiciones y talentos y una voz que le importaba a alguien más que a mí misma. Pero la conversación se movió a las actividades escolares de sus hijos, su último éxito con clientes, sus planes para expandir su negocio. Para cuando colgamos, me sentía más invisible que antes de llamar. Esa noche, me acosté en la cama escuchando a Tomás roncar besídeme, su espalda volteada hacia la pared, tan lejos de mí como era posible, mientras todavía compartíamos el mismo colchón. Los sonidos de la doctores se filtraban por nuestras ventanas delgadas, sirenas distantes, conversaciones de madrugada de la calle abajo, el rumbar ocasional de un camión de basura haciendo recolecciones matutinas tempranas. Pensé en ese cuarto de hotel, probablemente hermoso y limpio y anónimo, con 2 camas o una cama king size, tal vez una vista al caos neón de Polanco, o tal vez solo un patio entre edificios. Traté de imaginarme en ese espacio,
desempacando ropa de una maleta, colgando los vestidos que rara vez usaba, mirándome en un espejo del baño bajo iluminación favorecedor de hotel. Pero en cada escenario que imaginé, permanecí sin nombre, sin rostro. Una sombra siguiendo a Tomás por el lobby, el restaurante, las atracciones turísticas. Señora Tomás Herrera, no se requiere o reconoce primer nombre. Me levanté silenciosamente y caminé a nuestra sala, donde álbumes de fotos llenaban el librero como un archivo histórico de la vida de nuestra familia. Saqué el álbum más viejo, el de nuestros primeros años, y me senté en el sofá con él en mi regazo. Ahí estaba yo en 1977, 29 años, usando un vestido blanco sencillo y sosteniendo un ramo de margaritas, sonriendo como si acabara de descubrir el secreto de la felicidad eterna. Tomás se veía guapo y confiado beside me, su brazo alrededor de mi cintura, su expresión sugiriendo que había ganado algún premio importante. En las fotos que siguieron, me vi cambiar año por año. La mujer joven, confiante con ojos brillantes y sonrisa fácil, gradualmente se volvió más callada, más cuidadosa, más enfocada en quedarse en el fondo, mientras Tomás tomaba el centro del escenario. Para los 1990s, aparecía en fotos familiares como un personaje de apoyo en la historia de alguien más. Siempre ligeramente detrás de Tomás. Siempre sonriendo pero de alguna manera menos vibrante. Siempre vestida apropiadamente pero nunca memorablemente. Las fotos más recientes eran las peores. En ellas, me veía como una mujer que había olvidado cómo ocupar espacio, cómo pararse a altura completa, cómo encontrarse con la mirada de la cámara con confianza. Me veía como alguien que había aprendido a disculparse por existir. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo me convertí en una persona que necesitaba permiso para ser vista? Cerré el álbum de fotos y lo regresé al estante, pero las imágenes me embrujaron. Esa mujer joven en el vestido de novia tenía opiniones y sueños y una voz que no tenía miedo de usar. Escribía poesía y leía filosofía y creía en su propio valor. Nunca habría aceptado una reservación de hotel que borrara su nombre. La mañana siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un vestido azul que había comprado meses antes pero nunca usado, aplicando maquillaje con la misma atención que solía dar a mi apariencia cuando trabajaba en el bufete. Me cepillé mi cabello plateado hasta que cachó la luz, y me miré en el espejo de cuerpo completo en nuestra recámara. La mujer mirándome de regreso era más vieja de lo que me sentía por dentro, pero tenía buenos huesos, ojos bondadosos, y una dignidad que décadas de desprecio no podían disminuir completamente. Merecía tener su nombre en reservaciones de hotel. Merecía ser vista y reconocida y tratada como una persona en lugar de un accesorio. Caminé al banco donde Tomás y yo teníamos nuestra cuenta de cheques principal, la que estaba atada a nuestro portafolio de inversiones y tenencias del mercado de valores. El edificio era imponente, todo mármol y latón, el tipo de lugar que me hacía sentir pequeña y fuera de lugar, pero me forcé a caminar por esas puertas pesadas con mi cabeza en alto. Me gustaría hablar con alguien sobre mi cuenta, le dije a la mujer joven en el escritorio de información. Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de asistencia necesita? Quiero entender mi acceso a nuestros bienes conjuntos, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Quiero saber a qué tengo derecho legalmente. Me dirigió a la oficina de un asesor financiero, un cubículo con paredes de cristal donde una mujer como de la edad de mi hija revisó información de cuenta en su pantalla de computadora. Los números eran asombrosos. Nuestro patrimonio neto combinado se acercaba a los 3 millones de pesos, repartidos entre varias inversiones, cuentas de retiro y activos líquidos. Tiene acceso igual a todas las cuentas conjuntas, explicó la asesora. Puede hacer retiros, transferencias o cambios de inversión sin la firma de su esposo en cualquiera de estas cuentas. Me quedé viendo la pantalla de la computadora, viendo números que representaban décadas de nuestros esfuerzos combinados, mis sacrificios, mis contribuciones a nuestra riqueza compartida. Legalmente, la mitad de esa fortuna era mía, pero nunca había sentido propiedad de nada de eso. ¿Qué necesitaría hacer para abrir mi propia cuenta de cheques?
Pregunté, sorprendida por mi propia audacia. Solo una licencia de manejar y un depósito inicial, dijo matter of factly. ¿Le gustaría que se lo configure hoy? Pensé en Tomás en casa, probablemente preguntándose dónde estaba, esperando que regresara con mandado o diligencias completadas, lista para resumir mi rol como su sistema de apoyo invisible. Sí, dije. Me gustaría eso mucho. Caminar a casa del banco con una chequera nueva en mi bolsa se sintió como cargar un arma secreta. Por primera vez en décadas, tenía algo que me pertenecía completamente. Una cuenta con mi nombre solo en ella. Dinero que podía gastar o ahorrar o invertir sin pedir permiso o explicar mis elecciones. Era un paso pequeño, pero se sintió revolucionario. Esa tarde, doña Carmen tocó mi puerta otra vez, esta vez cargando un termo de café de olla y 2 tacitas. Tenía una manera de aparecer exactamente cuando más la necesitaba, como si pudiera sentir patrones de clima emocional y sabía cuándo ofrecer refugio. «Te ves diferente hoy, mijita», dijo, acomodándose en mi sofá y sirviendo café que olía a canela y comfort. «Algo ha cambiado». Le conté sobre la reservación del hotel, sobre mi conversación con Elena y Miguel, sobre mi visita al banco. Escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos oscuros reflejando entendimiento y reconocimiento. «Mi esposo solía hacer eso», dijo quedito cuando terminé, «no con reservaciones de hotel, pero con otras cosas. Yo era la señora Ramírez, nunca Carmen. Era su esposa, no mi propia persona. Me tomó 40 años darme cuenta de que estaba desapareciendo». «¿Cómo lo paraste?», pregunté, inclinándome hacia adelante, hambrienta por orientación de alguien que había caminado este sendero antes que yo. «Comencé a decir no», dijo simplemente. «Nos pequeños al principio. No, no quiero ver ese programa de TV. No, no quiero comer en ese restaurante. No, no quiero visitar a tu hermana que me trata como mueble. Cada no me hizo un poco más real». Se inclinó por la mesa de centro y apretó mi mano con dedos que mostraban su edad, pero tenían fuerza sorprendente. «La parte más difícil es recordar quién eras antes de que aprendieras a desaparecer», continuó. «Pero esa mujer todavía está ahí adentro, Esperanza. Ha estado esperando que la encuentres otra vez». Esa noche en la cena, Tomás anunció que había hecho reservaciones adicionales para nuestra escapada de fin de semana. Un restaurante en la zona rosa para el sábado en la noche, boletos para una obra de teatro el domingo en la tarde. «Pensé que podrías disfrutar El fantasma de la ópera», dijo, cortando el pastel de carne que había preparado exactamente como le gustaba. «Solías amar los musicales». Sí, amaba los musicales. Había amado el teatro y la literatura y el arte y una docena de otras cosas que gradualmente habían sido exprimidas de nuestra vida juntos. ¿Cuándo fue la última vez que habíamos visto una obra de teatro? ¿Cuándo había dejado de expresar preferencias sobre restaurantes o entretenimiento o cualquier otra cosa que me importara? «Eso suena nice», dije automáticamente, las palabras viniendo de una vida entera de entrenamiento de agradabilidad. Pero entonces recordé el consejo de doña Carmen sobre decir no, sobre hacerme real a través del acto radical de tener opiniones. «Actually», dije, poniendo mi tenedor abajo, «preferiría ver Hamilton. He querido verla por años». Tomás levantó la vista de su plato, sorprendido por mi interrupción, mi sugerencia, mi expresión de preferencia. «Hamilton probablemente está sold out», dijo despectivamente. «Y está caro. Fantasma es un clásico». «No me importa caro», repliqué, pensando en la cuenta bancaria que ahora me pertenecía sola, el acceso que tenía a nuestros bienes sustanciales. «Y estoy segura que podemos encontrar boletos si buscamos». «Vamos a ver Fantasma», dijo Tomás firmemente, regresando su atención a su pastel de carne. «Ya compré los boletos». En el pasado, esto habría terminado la conversación. Me habría disculpado por mencionar Hamilton, le habría agradecido por planear un fin de semana tan thoughtful, y habría pasado la obra preguntándome cómo habría sido ver el musical que actually quería ver. En cambio, agarré mi teléfono y, ahí mismo en la mesa del comedor, saqué sitios web de venta de boletos para Hamilton. «Mira», dije, volteando la pantalla hacia él. «Matiné del sábado. 2 asientos de orquesta disponibles. Podría comprarlos ahora mismo».
Me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero, su tenedor suspendido a media distancia de su boca. Esperanza, ¿qué te ha dado? Yo planeé este fin de semana. Yo hice las reservaciones. Vamos a ver Fantasma. Tú planeaste este fin de semana, repetí, probando las palabras. Pero, ¿lo planeaste para nosotros? ¿O lo planeaste para ti? ¿Y esperaste que yo estuviera agradecida por la invitación? El silencio que siguió se extendió entre nosotros como un puente sobre agua peligrosa. Podía sentir algo cambiando, algún cambio fundamental en la química de nuestra relación que no podía ser revertido una vez reconocido. No entiendo de qué estás upset, dijo Tomás finalmente, su voz tensa con irritación. Te estoy llevando a la Ciudad de México para un fin de semana romántico. Estoy gastando dinero en restaurantes nice y entretenimiento. La mayoría de las mujeres estarían thrilled. La mayoría de las mujeres no están casadas contigo, repliqué, sorprendiéndome de la dureza en mi voz. La mayoría de las mujeres no pasan sus vidas agradecidas por el privilegio de existir en la sombra de su esposo. Pensé que podría explotar, que might desatar la ira que lo había visto dirigir a conductores malos o servicio al cliente pobre o empleados incompetentes de tiendas. En cambio, solo me miró con una expresión que no podía leer, parte confusión, parte molestia, parte algo que podría haber sido miedo. Fine, dijo eventualmente, regresando a su pastel de carne. Compra boletos de Hamilton si eso es lo que quieres. Desperdicia el dinero en boletos de Fantasma que ya compré. Haz lo que te haga feliz. Pero su tono sugería que esperaba que me echara para atrás, que regresara a mi rol como la esposa agradable que no causaba problemas o hacía demandas. Esperaba que me disculpara y aceptara sus planes y estuviera agradecida por su generosidad. En cambio, compré los boletos de Hamilton. Ese fin de semana en la Ciudad de México se sintió como vivir en dos ciudades diferentes simultáneamente. Estaba la ciudad que Tomás experimentó, restaurantes familiares donde estaba cómodo, atracciones turísticas que había visto antes, una obra de teatro que había elegido basado en sus preferencias y asunciones sobre lo que yo disfrutaría. Y estaba la ciudad que yo experimenté, brillante y overwhelming, y llena de posibilidades que había olvidado que existían. Caminando por Polanco, noté cosas que habían sido invisibles para mí por años. Músicos callejeros tocando jazz que hizo mi pulso acelerar, vendedores vendiendo arte y joyería y libros, turistas de alrededor del mundo hablando idiomas hermosos y usando ropa que contaba historias sobre lugares donde nunca había estado. En Hamilton, lloré durante el número de apertura, overwhelmed por la música y el storytelling, y el acto radical de ver exactamente lo que había querido ver por más de 3 años. Tomás se inquietó beside me, checking his phone durante el intermedio, claramente impaciente con mi elección. Está muy loud, se quejó durante el break, e históricamente inexacto. El Alexander Hamilton real nunca rapeó. No se trata de exactitud histórica, repliqué, sintiéndome bold en la oscuridad del teatro. Se trata de reimaginar el pasado, haciéndolo relevante al presente. Se trata de ver historias familiares desde perspectivas nuevas. Me miró extrañamente, como si hubiera revelado algo inesperado sobre mí misma, algo que no reconocía o entendía. Esa noche en nuestro cuarto de hotel, el donde todavía estaba registrada como señora Tomás Herrera, sin primer nombre, me acosté despierta escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme. Sirenas y claxones, y el thump distante de música de clubs y restaurantes, los sonidos de vida siendo vivida fully y loudly y sin disculpa. Pensé en la mujer joven que solía ser, la que se había mudado a la Ciudad de México con nada más que ambición y esperanza, que había creído que podía crear cualquier vida que imaginara para sí misma. En algún lugar del camino me había convencido de que disminuir mis sueños era el precio del amor, que hacerme más pequeña era el costo del matrimonio. Pero ¿y si eso no era verdad? ¿Y si el amor se suponía que me hiciera más grande, no más pequeña? ¿Y si partnership se suponía que amplificaría mi voz, no que la silenciara? La mañana siguiente, over breakfast en un restaurante del hotel donde el café estaba too bitter y los huevos estaban overpriced, Tomás anunció sus planes para el día. Pensé que caminaríamos por Chapultepec, tal vez visitaríamos el Museo de Antropología,
Luego tener una cena temprana antes de manejar a casa, dijo, consultando su teléfono como un tour guide leyendo de un script. Me gustaría visitar la Biblioteca Vasconcelos, dije, stirring sugar en mi terrible café. ¿La biblioteca? Se veía genuinamente puzzled. ¿Qué querrías hacer en la biblioteca? Leer, dije simplemente. Recordar cómo se siente estar rodeada de libros e ideas y posibilidades. Podemos ir a la biblioteca en la Doctores cualquier momento, replicó dismissively. Estamos en el DF. Deberíamos hacer cosas del DF. La Biblioteca Vasconcelos es una cosa del DF, señalé. Es uno de los edificios más hermosos de la ciudad. Solía pasar tardes enteras ahí cuando éramos jóvenes. Eso era diferente, dijo Tomás, su impaciencia becoming more evident. Trabajabas entonces. Tenías tiempo para desperdiciar en cosas impracticales. Tiempo para desperdiciar. Cosas impracticales. Como si leer y aprender y expandir mi mente fueran actividades frívolas, hobbies suitables solo para mujeres sin nada mejor que hacer. Voy a ir a la biblioteca, anuncié, standing up from the table. Puedes venir conmigo o encontrarme después. Pero voy a ir. Por un momento se veía genuinamente shocked. En 47 años de matrimonio, nunca había walked away de una conversación. Nunca había hecho decisiones unilaterales sobre cómo pasar nuestro tiempo juntos. Nunca había priorizado mis preferencias sobre su conveniencia. Esperanza, sit down, dijo, su voz cargando la autoridad que había usado exitosamente por décadas. La gente está staring. Miré alrededor del restaurante. Algunos otros huéspedes del hotel estaban focused en sus propios desayunos y conversaciones. Nadie estaba paying any attention a nosotros at all. Que miren, dije, dejando dinero en la mesa para mi porción de la cuenta. Estaré en la biblioteca si decides que quieres acompañarme. Caminar sola por la Ciudad de México se sintió dangerous y exhilarating al mismo tiempo. No había navegado la ciudad por mí misma en años. No había hecho decisiones independientes sobre dónde ir, o qué ver, o cómo pasar mi tiempo. Cada paso se sintió como una small rebellion contra la mujer en que me había convertido, la mujer que pedía permiso y se disculpaba por tener preferencias. La biblioteca era exactamente tan magnífica como la recordaba. Todo mármol y oro y espacios soaring designed para hacer que los seres humanos se sintieran both humbled e inspired. Pasé 3 horas ahí, wandering por salas de lectura y colecciones especiales, redescubriendo el placer de estar rodeada de conocimiento e ideas y historias esperando ser descubiertas. En la biblioteca José Vasconcelos, me senté en una de esas mesas largas de madera bajo las glorious chandeliers y abrí un libro de poesía contemporánea, algo que nunca habría elegido si Tomás estuviera conmigo, algo impracticable y hermoso, y completamente para mi propio enjoyment. Los poemas eran sobre mujeres encontrando sus voces después de décadas de silencio, sobre matrimonios que diminished rather than enhanced, sobre el courage required para elegirte a ti misma cuando todos los demás esperan que elijas differently. Se sintió como si el universo hubiera puesto exactamente el libro correcto en mis manos en exactamente el momento correcto. Cuando Tomás finalmente me encontró, estaba llorando sobre un poema sobre una mujer que se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de alguien más por tanto tiempo que había olvidado cómo se veían sus propios sueños. Ahí estás, dijo, sliding en la silla across from me. Te he estado buscando everywhere. Te dije que estaría en la biblioteca, repliqué, closing el libro pero keeping mi finger en la página que había estado leyendo. ¿Qué es eso?, preguntó, nodding toward la colección de poesía. Algo que estoy enjoying, dije, meeting sus ojos directamente. Algo impracticable. Se veía un confortable en este espacio, out of place among los lectores serios y researchers y estudiantes que poblaban la sala de lectura. Su discomfort me hizo realize cómo at home me sentía aquí, cómo Wright se sentía estar rodeada de learning y literatura, y la energía quiet de gente pursuing conocimiento for its own sake. ¿Estás ready para ir?, preguntó, checking su watch. Deberíamos head back soon si queremos evitar tráfico. No estoy ready, dije, opening el libro de poesía otra vez. Me gustaría finish esta sección. Por la próxima hora, se sentó across from me,
inquieto y suspirando y checking su phone mientras yo leía poesía que spoke to algo en mi soul que había estado dormant for too long. Podía feel su impatience radiando across la mesa como heat de una stove, pero por 11, su discomfort no era mi responsibility to fix. Cuando finalmente dejamos la biblioteca, me sentía diferente, más tall somehow, más substancial, como si estuviera taking up la cantidad de espacio to which I was actually entitled, rather than shrinking to accommodate someone else's needs. El drive back a la doctores fue quiet, filled con el tipo de tensión que viene de unspoken truths y shifting dynamics. Tomás se enfocó en tráfico y navigation mientras yo watched la ciudad pass by outside my window, thinking about la mujer que había sido esa mañana en la biblioteca, wondering si podía hold on to her una vez que regresáramos a nuestra routine regular. Pero nuestra routine regular estaba about to be dramatically interrupted. El siguiente martes, mientras Tomás estaba en una meeting con su financial advisor, discutiendo new investment opportunities y portfolio adjustments, recibí una phone call que cambió everything. Señora Herrera, la voz era profesional, slightly nervous. Habla Jennifer Morrison de Premier Travel Services. Estoy llamando sobre algunas discrepancias en las reservaciones de hotel de su esposo. Mi stomach dropped. ¿Qué tipo de discrepancias? Bueno, parece que puede haber habido alguna confusión sobre el número de huéspedes para varias reservaciones upcoming. Tenemos bookings bajo su nombre para Boston el próximo mes, Miami en diciembre y Las Vegas en enero. Todas están listed para un huésped only, pero queremos confirmar si estos son business trips o si necesitamos añadir accommodations para la señora Herrera. Me senté heavily en nuestro sofá de la sala, el teléfono trembling en mi mano. ¿Puede decirme las fechas exactas de esas reservaciones? Pregunté, mi voz barely steady. Mientras leía las fechas, mi corazón se hundió further. Boston correspondía con un weekend que me había dicho que estaba visiting su roommate de universidad. Miami aligned con una business conference que claimed sería boring y unsuitable para spouses. Las Vegas matched fechas cuando había dicho que su company lo estaba sending to meet con investors. All lies. All elaborate fabricaciones to explain trips que estaba taking solo, to places que I might have enjoyed visiting, for reasons que nunca había shared conmigo. Señora Herrera, ¿está still there? La voz de Jennifer me brought back al devastating presente. Sí, managed to say. Creo que ha habido un mistake. ¿Podría emailme los detalles de todas esas reservaciones? Por supuesto. Tengo su email address on file. Le enviaré everything right away. Después de colgar, me senté en nuestro empty apartment, listening to los familiar sounds de afternoon life en la Doctores. Niños playing en el courtyard below, vecinos talking en el hallway, el distant hum de tráfico en la calle. Normal sounds de normal life continuing around me mientras mi mundo quietly imploded. Cuando my laptop chimed con el email de Premier Travel, lo abrí con el mismo dread que might have felt opening medical test results. Pero seeing esas reservation confirmations fue worse than any diagnosis could have been. No solo todos los trips estaban booked para single occupancy, pero varios de ellos eran en romantic resorts, places con couples spa packages y sunset dinners, y activities claramente designed para dos personas. Places donde un man might take someone special, someone cuyo nombre aparecería en confirmation emails, someone quien existed fully in his plans para el future, someone quien no era su wife de 47 años. Imprimí every confirmation, every email, every detail de los secret travel plans de Tomás. La evidencia filled 12 pages de documentation, un paper trail de deception que painted un clear picture de un man living a double life. Pero el worst discovery came on page 7, una confirmation para un cruise departing from Miami en febrero. La reservación era para una balcony suite, claramente intended para dos personas despite being booked bajo el nombre de Tomás alone. La Special Requests section included una note asking para champagne y roses to be delivered al room el día de San Valentín. Día de San Valentín, el holiday que había been dismissing for years como commercial nonsense y una waste de dinero. El holiday que no habíamos celebrated en más de una década porque it claimed era silly y overpriced y beneath us. Aparentemente, era solo beneath us.
con someone else, el día de San Valentín era worth champagne y roses y romantic gestures. Llamé a Elena primero, my hands shaking mientras I dialed her number. Contestó on el third ring, sounding harried y distracted. ¿Ma? ¿Está everything okay? Acabo de salir de mi shift y necesito recoger a los niños. Necesito decirte algo, dije, mi voz steadier than I felt. Sobre tu papá. Le expliqué sobre la llamada del travel agent, sobre las secret reservations, sobre el pattern de deception que stretched back months y possibly years. Mientras hablaba, podía hear Elena's breathing change, becoming shallow y quick. Ma, estoy segura que hay una explicación, dijo finally, pero su voz lacked conviction. Tal vez estos son business trips, y el travel agent made mistakes about las accommodations. ¿Business trips a romantic resorts? Pregunté. ¿Con champagne y roses requested para el día de San Valentín? El silencio stretched between us until I could hear her children fighting in el background de su kitchen de satellite. ¿Qué vas a hacer? Preguntó quietly. No sé, admití. Pero no puedo pretender que no sé anymore. La reacción de Miguel fue different but equally disappointing. Cuando le llamé esa evening y expliqué about las travel revelations, it became immediately defensive de su father. Papá trabaja hard, ma. Tal vez solo necesita some time para él mismo. Marriage es complicado, especially after so many years. No deberías jump to conclusions. ¿Qué conclusions, Miguel? Pregunté, genuinely curious about his interpretation de la evidence. ¿Qué innocent explanation existe para secret romantic vacations? Tal vez no son romantic, dijo weakly. Tal vez el travel agent added esos details by mistake. Tal vez papá estaba planning to surprise you y el surprise got ruined por su phone call. Aún mientras dijo las palabras, podía tell que no las creía. Pero Miguel había built su sense de security on la foundation de his parents' marriage. Si esa foundation estaba cracking, amenazaba más que just my happiness. Challenged su entire understanding de family, y commitment, y la reliability del amor itself. Necesito que me apoyes through this, dije carefully. Whatever I decide hacer, necesito que mis hijos entiendan why I can't ignore esto. Ma, please don't do anything dramatic, replicó, y podía hear el panic en su voz. Don't make decisions cuando estés emocional. Papá te ama. Sé que lo hace. Pero love without respect no es amor at all. Estaba learning esa lesson a los 75 años, later than I should have, pero not too late to matter. Cuando Tomás llegó a casa esa evening, estaba sentada en nuestra mesa de la cocina con los printed emails spread out in front of me, como evidence en un courtroom. Entró hablando por su teléfono, discutiendo investment strategies con someone, gesticulating con su free hand de la manera que lo hacía cuando estaba excited about financial opportunities. Colgó y me notó en la mesa, notó los papers, notó mi expresión. ¿Qué es todo esto? Preguntó, hanging su jacket en el back de una silla. Estas son tus travel reservations, dije calmly. Las que el travel agent llamó to ask about today. Watched su face change, mientras procesó lo que había dicho, lo que sabía, lo que estaba holding en mis manos. El color drained from his cheeks, then returned en un rush de red que climbed su neck y spread across su forehead. Esperanza, puedo explicar, dijo, sentándose across from me. Please do, repliqué, genuinely curious about qué explanation podría possibly offer. Picked up la primera page de confirmations, scanned it quickly, then set it down con un heavy sigh. Estas no son lo que parecen, comenzó, which era exactly lo que I expected him to say. ¿Qué parecen, Tomás? Pregunté. Porque parecen como evidencia que has estado planning secret trips a romantic destinations mientras me decías que ibas a business meetings y visiting old friends. Algunos de ellos son business trips, dijo, su voz gaining confidence mientras encontró su footing en familiar territory. El art de persuasión, el skill que le había served well en su consulting business y our marriage. El travel agent made mistakes con las accommodations. Siempre intended to invite you en los appropriate trips. ¿Cuáles eran appropriate? Pregunté, spreading las confirmations out para que both podíamos see them clearly. ¿El spa resort en Boston? ¿El beachfront hotel en Miami? ¿El couples cruise con champagne y roses requested para el día de San Valentín?
El Valentine's detail lo hit como un physical blow. Sus shoulders sagged y me miró con algo approaching defeat. Iba a decirte, dijo quietly. Tell me qué, exactly? Que necesitaba some time to think. About us. About whether we still make each other happy. La honesty era brutal, pero somehow less painful than las lies habían sido. At least honesty me dio algo real to respond to. ¿Y decidiste think about esto en romantic resorts con someone else? Pregunté. Se veía genuinely surprised por mis palabras. ¿Someone else? Esperanza, ¿de qué estás talking? La cruise reservation es para 2 personas, Tomás. Los spa packages son for couples. Estos no son solitary retreats for deep thinking. Estos son romantic getaways con una mujer que no es tu wife. Por un long moment, just me miró. Y podía see him calculating, weighing el value de continued deception against el relief de finally telling la truth. Su nombre es Patricia, dijo finally. Es una colleague. No es lo que piensas. Pero era exactly what I thought. Y both sabíamos it. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 6 meses, admitió. Tal vez 8. Esperanza, no significa que no te amo. No significa que nuestro marriage fue un mistake. Sometimes people just need to explore other possibilities. Other possibilities. Como si nearly 5 décadas de marriage fuera un business venture que needed to be diversified, un portfolio que required different investments to maximize returns. Did you ever consider exploring possibilities conmigo? Pregunté. Did it occur to you que I might like spa weekends y Valentine's Day celebrations y romantic trips a beautiful places? Se veía genuinely confused por la cuestión, como si la idea de developing nuestra relationship instead of replacing it nunca había crossed su mind. Hemos estado married por 47 años, Esperanza. Nos conocemos completamente. No hay nada new to explore. No me conoces at all, dije quietly. Si piensas que no hay nada new to explore, es because you stopped looking at me como una complete person décadas ago. You turned me en un service provider y convinced yourself que eso fue enough para both of us. Me levanté y gathered los printed confirmations, evidence de su secret life y mi invisible marriage. Voy a dormir en el guest room tonight, anuncié, y necesito que canceles all of these reservations. Esperanza, please, dijo, reaching para mi hand. Let's talk about this. Let's figure out how to fix this. No puedes fix this, Tomás, repliqué, pulling mi hand away. No puedes undo months de deception con una conversation. No puedes repair 47 años de taking me for granted con promises to do better. Esa night, sola en nuestro guest room que había become mi refuge de un marriage que ya no felt like home, hice una list de everything I wanted from el rest de mi life. Era una short list, pero una revolutionary one. Quería viajar a places que I chose por reasons que mattered to me. Quería leer poetry y attend lectures y visit museums sin asking permission o justifying mis interests. Quería have conversations con people quien me veían as interesting y valuable. Quería wake up cada morning excited about el día ahead instead of dreading another routine de invisible service. Quería remember what it felt like to be Esperanza Herrera, not just Señora Tomás. Most of all, quería stop apologizing por taking up space in my own life. La next morning, llamé a un lawyer. No para revenge o to punish Tomás, but to understand mis rights, mis options, mi access to la wealth habíamos built together over nearly 5 décadas. La oficina de Margaret Chen estaba en downtown de la Doctores, en un converted departamento que felt both professional y welcoming. Nadie quiere admitir que está perdiendo su independencia, pero David y yo estamos tratando de ayudarte a hacer la transición a esta siguiente fase de vida con dignidad. Planeando ponerme en un asilo para que puedan vender mi casa, asegurándonos de que recibas cuidado apropiado mientras preservamos tus bienes para el futuro de Emma y Oliver. Ahí estaba. La verdad bajo toda la manipulación y falsa preocupación. No estaban tratando de cuidarme. Estaban tratando de cuidar mi dinero. ¿Qué pasa si quiero gastar mi propio dinero en mi propio cuidado y comodidad? ¿Qué pasa si quiero viajar, o remodelar esta casa, o donar a caridad? ¿Qué pasa si quiero vivir aquí hasta que me muera
¿Y dejar que alguien más se preocupe por los fondos universitarios de Emma y Oliver? La compostura de Margarita se agrietó completamente. Entonces serías egoísta e irresponsable. Estarías desperdiciando recursos que podrían beneficiar a tus propios nietos. Mis propios nietos tienen 2 padres con educación universitaria y buenos ingresos. Van a estar bien sin mi dinero. Eso es fácil decirlo para ti. No tienes que preocuparte por costos universitarios o seguro médico o los cientos de otros gastos que vienen con criar niños. En realidad, sí me preocupé por esas cosas. Por 22 años, mientras criaba a David, y de alguna manera nos las arreglamos sin tomar dinero de sus abuelos. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos siempre son diferentes, pero la responsabilidad financiera sigue siendo responsabilidad financiera. Margarita recogió a Emma y Oliver, sus movimientos agudos y enojados. Creo que terminamos aquí, dijo. Creo que sí. Mientras su coche se alejaba de la banqueta, sentí una profunda sensación de pérdida. No por Margarita, cuya verdadera naturaleza finalmente había visto claramente, sino por la relación que pensé que habíamos tenido. Durante 8 años, había creído que estaba ayudando a una mujer joven que genuinamente se importaba por mí. En lugar de eso, había estado financiando a alguien que me veía como un obstáculo para su seguridad financiera. Pero también sentí algo más. Alivio. La pretensión finalmente había terminado. La manipulación había sido expuesta. Ya no tenía que preguntarme por qué el afecto de mi familia se sentía condicional, porque ahora sabía que lo era. Esa noche, llamé a mi abogado y programé una cita para revisar mi testamento. También llamé a Patricia y le pedí que me ayudara a establecer un fideicomiso revocable que asegurara que mi dinero se usara para mi propio cuidado, no para la conveniencia de alguien más. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Patricia. Estos cambios van a hacer mucho más difícil que tu familia acceda a tus bienes, incluso en una emergencia. Estoy segura. Mi familia ha tenido acceso a mis bienes durante 8 años. Es hora de que yo tenga acceso a ellos. El proceso tomó varias semanas, pero cuando estuvo completo, sentí como si hubiera recuperado algo esencial que había perdido sin darme cuenta. Mi autonomía. Mi derecho a tomar decisiones basadas en mis propias necesidades y deseos, en lugar de las expectativas de otras personas. David llamó algunas veces durante esas semanas, ostensiblemente para revisar mi salud, pero realmente para probar si había cambiado de opinión sobre los 50,000 pesos que decía necesitar. Cuando se volvió claro que no lo había hecho, las llamadas se detuvieron. No supe de ninguno de ellos por más de un mes. Luego, en una tarde cálida de finales de mayo, estaba navegando en el mercado de agricultores cerca del Parque México, cuando me topé con la señora Patterson, una mujer de nuestra parroquia que siempre había sido amigable con Margarita. «Elena, querida, ¿cómo aguantas?», preguntó con el tipo de simpatía exagerada que la gente usa cuando cree que sabe algo que tú no sabes. «Estoy bien, gracias. Me da tanto gusto escuchar eso. Tengo que decir, admiro tu fortaleza durante este tiempo difícil». ¿Qué tiempo difícil? La señora Patterson se veía confundida. La situación familiar, con David y Margarita teniendo que vender su casa. Mi sangre se enfrió. ¿Están vendiendo su casa? Oh, querida, pensé que sabías. Margarita lo mencionó en el club de lectura la semana pasada. Dijo que estaban teniendo que reducirse debido a algunas dificultades financieras, y que era especialmente difícil porque no podías ayudarlos como solías hacerlo. Como solía hacerlo. Como si mi apoyo financiero previo hubiera sido un flujo de ingresos regular que había cortado arbitrariamente. ¿Dijo algo más?, pregunté. La señora Patterson se veía incómoda. Bueno, sí mencionó que habías estado diferente desde que murió Roberto. Más aislada y sospechosa. Parecía muy preocupada por ti. Aislada y sospechosa. Margarita estaba creando una narrativa que me retrataba como una viuda excéntrica y paranoica, que se había vuelto contra su propia familia. Estaba sentando las bases para que la gente dudara de mi competencia y juicio. «Gracias por decirme», dije. Cuando llegué a casa, llamé a Patricia inmediatamente. «Necesito asegurarme de que mis documentos de planeación patrimonial sean infalibles», le dije. «Creo que mi familia va a desafiar mi competencia». Patricia se quedó callada por un momento.
Esa es una acusación seria, Elena. Es una situación seria. Ya están esparciendo rumores de que me estoy volviendo aislada y sospechosa. Si algo me pasa, probablemente van a decir que no estaba en mi sano juicio cuando hice cambios a mi testamento. ¿Tienes alguna documentación de sus solicitudes financieras a lo largo de los años? Alguna. Registros bancarios, cheques cancelados, emails. Bien. ¿Y has tenido una evaluación médica reciente que demuestre tu competencia mental? No recientemente. Te recomendaría obtener una. Un certificado limpio de salud mental de tu doctor va a ser mucho más difícil que alguien desafíe tus decisiones después. Hice una cita con el doctor Rodríguez, mi médico de 37 años, para un examen físico completo y evaluación cognitiva. A los 83, el doctor Rodríguez era solo 8 años mayor que yo, y me había conocido lo suficiente para servir como un testigo creíble de mi estado mental. Elena, estás tan aguda como siempre, me aseguró después de ponerme a través de una serie de pruebas. Tu memoria es excelente, tu juicio es sólido, y tus habilidades para tomar decisiones están completamente intactas. Cualquiera que sugiera lo contrario está equivocado o mintiendo. Le pedí que documentara su evaluación por escrito y enviara copias tanto a Patricia como a Harold. Estaba construyendo un rastro de papel que me protegería de cualquier reclamo futuro de incompetencia. Pero incluso mientras tomaba estos pasos prácticos, estaba luchando con la realidad emocional de lo que estaba pasando. Mi hijo y nuera no solo estaban tratando de manipularme financieramente, estaban tratando de desacreditarme públicamente. Me estaban pintando como una mujer mayor difícil que se había vuelto contra su propia familia, en lugar de reconocer que simplemente había dejado de permitir que me explotaran. El aislamiento se estaba volviendo real, aunque no en la forma en que Margarita lo describía. Estaba aislada porque finalmente había visto a través de su manipulación y me había negado a participar en ella más. Estaba aislada porque había elegido dignidad sobre disfunción. Pero el aislamiento, estaba aprendiendo, no era necesariamente soledad. La señora Álvarez me había estado revisando regularmente desde el funeral de Roberto, y nuestras conversaciones casuales se habían desarrollado en genuina amistad. Ella también era viuda, habiendo perdido a su esposo 3 años antes, y entendía los desafíos de navegar la vida sola después de décadas de compañía. ¿Sabes?, dijo una tarde mientras nos sentábamos en las escaleras de mi entrada compartiendo agua fresca. Pasé por algo similar con mi hija después de que murió Miguel. ¿Qué quieres decir? La dulce preocupación que realmente era sobre dinero, las sugerencias sobre qué debería hacer con la casa, cómo debería manejar mis finanzas, si era capaz de vivir independientemente. Me tomó un tiempo darme cuenta de que no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por su herencia. ¿Qué hiciste? Le dije la verdad, que mi dinero era mío para gastarlo como yo viera conveniente, y que su seguridad financiera futura no era mi responsabilidad. Causó algo de tensión por un tiempo, pero eventualmente lo aceptó. ¿Y ahora? Ahora tenemos una relación mucho más honesta. Me visita porque quiere verme, no porque espera influenciar mis decisiones sobre dinero. La historia de la señora Álvarez me dio esperanza de que mi propia situación familiar podría eventualmente estabilizarse en algo más saludable, pero también me hizo darme cuenta de que necesitaba tomar pasos más activos para reconstruir mi vida alrededor de relaciones que no estuvieran basadas en transacciones financieras. Comencé a ser voluntaria en la Biblioteca Vasconcelos de nuevo, algo que había dejado de hacer durante la enfermedad de Roberto. Me uní a un grupo de senderismo de la tercera edad que se reunía en el Parque México cada miércoles por la mañana. Me inscribí en una clase de pintura de acuarelas en el centro comunitario. Por primera vez en meses, estaba participando con el mundo en mis propios términos, en lugar de simplemente responder a las demandas y expectativas de otras personas. Estaba recordando quién era más allá de los roles de esposa, madre y abuela. Era Elena, una mujer con sus propios intereses y capacidades y sueños. La clase de acuarelas fue una revelación. Nunca me había considerado artística, pero algo sobre la forma en que los colores fluían y se mezclaban en el papel me hablaba. Mi maestra, una mujer paciente llamada Sara, que probablemente era 40 años menor que yo,
Me animó a experimentar y jugar en lugar de preocuparme por crear pinturas perfectas. El arte es sobre expresión, me dijo. Es sobre poner tu mundo interno en papel para que otras personas puedan verlo. Mi mundo interno, resultó, estaba lleno de azules vibrantes y amarillos cálidos, paisajes fluidos y emociones abstractas que no tenía palabras para describir. Pinté mis memorias de Roberto, mi dolor por nuestra sociedad perdida, mi enojo por la traición de mi familia y mi creciente sentido de liberación. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura de la vista desde mi ventana, otra estudiante llamada Margarita entabló conversación. «Tienes una energía tan pacífica», dijo. «Puedo verla en tus pinceladas». Pacífica. Esa no era la forma en que me habría descrito unos meses antes, cuando estaba constantemente ansiosa por las demandas de mi familia y mi propia seguridad financiera. Pero tenía razón. A pesar de toda la turbulencia del año pasado, estaba comenzando a sentirme pacífica. «Creo que finalmente estoy aprendiendo a vivir para mí misma», le dije. «Eso no siempre es fácil a nuestra edad. Hay tantas personas que creen saber qué es mejor para nosotras». Margarita tenía 72 años, recientemente divorciada después de un matrimonio de 45 años. Su situación era diferente a la mía, pero entendía el desafío de establecer independencia más tarde en la vida. «Mis hijos siguieron diciéndome que debería darle otra oportunidad a su padre», dijo. «No podían entender que era más feliz sola de lo que había sido en décadas de matrimonio. ¿Aceptan tu decisión ahora? Algunos sí, algunos no. Pero he aprendido que no puedo vivir mi vida basada en la aprobación de otras personas, incluso mis propios hijos». Esa conversación se quedó conmigo mientras caminé a casa por mi familiar barrio de la Roma Norte. Las calles arboladas, la mezcla diversa de familias y residentes mayores, la tienda de la esquina donde el dueño aún recordaba mi nombre después de todos estos años. Esta era mi comunidad, mi vida, mi elección para tomar. Cuando llegué a casa, había un mensaje en mi contestadora de David. «Mamá, soy yo. Quería decirte que vamos a tener una comida familiar este sábado para el 6º cumpleaños de Emma. Realmente nos encantaría que estuvieras ahí. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente, pero Emma sigue preguntando por su abuelita. Por favor, piénsalo». El 6º cumpleaños de Emma. Me había perdido el 5º cumpleaños de Emma durante toda la turbulencia que siguió la muerte de Roberto y mi creciente conciencia de la manipulación financiera de la familia. El pensamiento de perderme otro me dolía el corazón, pero también sabía que esto no era realmente sobre el cumpleaños de Emma. Este era otro intento de atraerme de vuelta a la red emocional que haría más fácil para ellos reanudar su manipulación financiera. Estaban usando mi amor por mis nietos como palanca, justo como siempre lo habían hecho. Le devolví la llamada a David esa noche. «Me encantaría celebrar el cumpleaños de Emma», dije. «¿Por qué no la llevo a un día especial de abuela-nieta? Podríamos ir al zoológico o al museo de los niños, solo nosotras dos». Hubo una larga pausa. «Mamá, eso es muy generoso, pero esperábamos que pudieras venir a la celebración familiar. Margarita ha estado planeando esto durante semanas». «Estoy segura de que sí, pero creo que una celebración 1-a-1 sería más significativa para Emma. En realidad, mamá, necesitamos hablar sobre algo, sobre tu relación con los niños». Mi estómago se contrajo. «¿Qué hay sobre ella?» «Bueno, Margarita y yo hemos estado preocupados por algunas de las cosas que les has estado diciendo a Emma y Oliver, sobre dinero y responsabilidades familiares. Creemos que es confuso para ellos». «¿Ah, qué te he estado diciendo que los preocupa?» «Le dijiste a Emma que debería pedirnos que incluyéramos las clases de piano en el presupuesto, en lugar de pedirte que las pagaras». «Es verdad. Sí dije eso». «Mamá, tiene 5 años. No entiende presupuestos y finanzas familiares. Cuando su abuela le dice que no puede tener algo que quiere, solo la hace sentir rechazada». La manipulación emocional era tan sofisticada que era casi admirable. Me estaban diciendo que establecer límites financieros razonables era psicológicamente dañino para mis nietos. «David, Emma necesita aprender que no puede tener todo lo que quiere inmediatamente. Eso no es rechazo, es educación. Esa no es tu decisión que tomar. No eres su madre. Tienes razón».
No soy su madre, soy su abuela, y las abuelas tienen permitido tener sus propias relaciones con sus nietos sin tener que aclarar cada conversación con los padres. No cuando esas conversaciones socavan nuestra autoridad. ¿Cómo es que enseñarle a una niña sobre responsabilidad financiera socava su autoridad? Porque esencialmente le estás diciendo que no manejamos nuestro dinero apropiadamente. ¿Lo hacen? Otra larga pausa. Mamá, creo que necesitamos establecer algunos límites sobre tus interacciones con Emma y Oliver. Ahí estaba, la amenaza que había estado esperando. Compórtate como queremos que te comportes, o pierde acceso a tus nietos. ¿Qué tipo de límites? Pregunté, aunque ya sabía. Creemos que sería mejor si las visitas fueran supervisadas por un tiempo, hasta que podamos resolver algunas de estas cuestiones familiares. Visitas supervisadas, como si fuera un peligro para mis propios nietos. David, ¿en serio estás sugiriendo que no se puede confiar en que estés sola con Emma y Oliver? Es solo temporal, mamá, hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Normal. Hasta que comenzara a escribir cheques de nuevo y dejara de insistir en mi propia autonomía. Necesito pensarlo, dije. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras tanto, creemos que es mejor si no contactas a los niños directamente. Después de colgar, me senté en mi sala por mucho tiempo, mirando las fotografías familiares que cubrían mi repisa de chimenea. Fotos de David como bebé, como niño, como joven. Fotos de su boda con Margarita. Fotos de Emma y Oliver en varias edades y etapas. ¿Cuándo se había vuelto tan complicado el amor? ¿Cuándo las relaciones familiares se habían vuelto negociaciones sobre acceso y control? ¿Cuándo mi devoción por mi hijo y nietos se había transformado en un arma que podía usarse contra mí? La respuesta, me di cuenta, era gradual. Había pasado tan lentamente que nunca había notado la transformación. Una pequeña solicitud aquí, una explicación razonable allá, una implicación sutil de que mi amor debería demostrarse a través de apoyo financiero. A lo largo de los años, estas pequeñas manipulaciones se habían acumulado en un sistema de control emocional y financiero que había confundido con dinámicas familiares normales. Pero ahora que podía ver el sistema claramente, tenía una elección. Podía someterme a él, aceptando visitas supervisadas y explotación financiera a cambio de acceso limitado a mis nietos. O podía negarme a participar, sabiendo que esta elección podría costarme las relaciones que más valoraba. Fue la decisión más difícil que había enfrentado jamás. A la mañana siguiente, llamé a Harold y le pedí que redactara una carta para David y Margarita. Quiero que entiendan que las visitas supervisadas no son aceptables para mí, le dije. Quiero que sepan que usar a mis nietos como palanca es emocionalmente abusivo y legalmente cuestionable. Elena, ¿estás preparada para la posibilidad de que puedan cortar tu acceso a Emma y Oliver completamente? No lo sé, pero no estoy preparada para aceptar ser tratada como una amenaza potencial para niños que he amado y cuidado desde el día en que nacieron. Harold redactó una carta cuidadosamente redactada que establecía mis derechos legales como abuela, mientras también dejaba claro que no me sometería a supervisión o manipulación. Envió copias a David y Margarita, y también archivó copias con el tribunal en caso de que futura acción legal se volviera necesaria. La respuesta llegó rápidamente. David llamó esa misma tarde, su voz tensa de enojo. «Mamá, no puedo creer que involucraras abogados en esto. Estamos tratando de resolver las cosas como familia y nos estás tratando como criminales. Estoy protegiendo mis derechos como abuela y como individuo. Nada más. Amenazando acción legal, documentando mi posición en caso de que la acción legal se vuelva necesaria. ¿Te das cuenta de cuánto está lastimando esto a Emma y Oliver? No entienden por qué Güelita está peleando con mami y papi. No estoy peleando con nadie, David. Simplemente me niego a ser manipulada o controlada. ¿Es eso realmente lo que crees que estamos haciendo? Sí, eso es exactamente lo que creo que están haciendo. Hubo un largo silencio. Mamá, creo que necesitas hablar con alguien, un consejero o terapeuta. Esta paranoia y hostilidad no es como tú. Paranoia y hostilidad. La misma narrativa que Margarita había estado esparciendo en su club de lectura. David, he tenido una evaluación médica y psicológica completa. El doctor Rodríguez dice que estoy en excelente salud mental. El doctor
Rodríguez tiene 80 años. Tal vez necesitas un doctor más joven con más conocimiento actual sobre salud mental de ancianos. La sugerencia de que necesitaba un doctor diferente, uno que podría ser más susceptible a su influencia, era escalofriante. Mi doctor está bien, gracias. Mamá, te amamos. Queremos lo que es mejor para ti, pero estás tomando decisiones que te van a aislar de todos los que se importan por ti. Las únicas personas de las que me estoy aislando son personas que me ven como una fuente de dinero en lugar de como una persona digna de respeto. Eso no es justo. Es completamente justo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba, sin pedir dinero o tratar de influenciar mis decisiones financieras? David no pudo responder esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Margarita me visitó sin evaluar mis muebles o hacer sugerencias sobre reducir el tamaño? Tampoco pudo responder esa. David, te amo. Amo a Margarita y Emma y Oliver, pero no voy a ser manipulada más. Si quieren una relación conmigo, tiene que estar basada en respeto mutuo, no en transacciones financieras. ¿Y si no podemos aceptar esos términos? La pregunta quedó colgando en el aire entre nosotros. Me estaba pidiendo que eligiera entre mi dignidad y mi familia. Entonces, supongo que todos tendremos que vivir con las consecuencias, dije tranquilamente. Después de esa conversación, el silencio de mi familia se volvió total. No hubo llamadas, no hubo visitas, no hubo contacto de ningún tipo. Era como si me hubieran descartado completamente, lo cual supongo que habían hecho. La soledad fue intensa al principio. Me despertaba en la mañana esperando escuchar de David, o ver el coche de Margarita frente a mi casa, o recibir un dibujo de Emma por correo. Cuando ninguna de esas cosas pasaba, el silencio se sentía opresivo, pero gradualmente comencé a apreciar la paz. No más llamadas ansiosas sobre emergencias financieras, no más visitas cuidadosamente orquestadas, diseñadas para evaluar mi vulnerabilidad. No más conversaciones que comenzaban con amenidades y terminaban con solicitudes de dinero. En lugar de eso, tenía conversaciones con la señora Álvarez sobre libros y jardinería. Tenía conversaciones con mis compañeras de clase de arte sobre teoría del color y técnicas de pincel. Tenía conversaciones con voluntarios en la biblioteca sobre programas de alfabetización y eventos comunitarios. Estaba descubriendo que era interesante para personas que no querían nada de mí, excepto mi compañía y conversación. Era ingeniosa y conocedora y comprometida con el mundo de formas que había olvidado durante todos esos años de ser reducida a un recurso financiero para mi familia. Una tarde, unos 3 meses después de mi última conversación con David, estaba trabajando en mi pequeño jardín cuando noté a una mujer parada en la banqueta, aparentemente tratando de llamar mi atención. Era joven, tal vez de unos 20 y tantos, con cabello oscuro y ojos verdes familiares. Disculpe, ¿es usted Elena Morales? Sí, soy yo. Soy Julia, la prima de David, la hija del sobrino de Roberto. Recordé a Julia de reuniones familiares cuando era niña, aunque no la había visto en años. Julia, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué te trae a la Roma Norte? En realidad, esperaba hablar contigo. ¿Tendrías unos minutos? La invité a mi casa e hice té, curiosa sobre qué había motivado esta visita inesperada. Necesito disculparme contigo, dijo una vez que estuvimos instaladas en mi sala. ¿Por qué? Por creer las historias que David y Margarita han estado contando sobre ti. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de historias? ¿Que te has vuelto paranoica y sospechosa desde que murió el tío Roberto? ¿Que te has vuelto contra la familia y no ayudas con solicitudes razonables? ¿Que probablemente estás desarrollando demencia y no deberías vivir sola? El asesinato de personaje era incluso más extenso de lo que me había dado cuenta. ¿Y qué te hizo dejar de creer esas historias? Julia sonrió con pesar. David me pidió dinero la semana pasada. Dijo que era un préstamo temporal para ayudar con algunos gastos de negocios, pero que su fuente usual de financiamiento familiar se había secado. Hizo que sonara como si hubieras estado apoyándolos durante años y de repente te hubieras vuelto irrazonablemente tacaña. Pero cuando le pregunté sobre términos de reembolso, se puso vago y defensivo. Me recordó a conversaciones que había tenido con él antes, cuando había pedido prestado dinero y nunca lo había devuelto. ¿También le has prestado dinero?
Unos miles de pesos a lo largo de los años, siempre para emergencias que resultaron ser menos urgentes de lo que había dicho. Julia y yo hablamos por más de una hora sobre el patrón de manipulación financiera de David, que aparentemente se extendía mucho más allá de su relación conmigo. Había escuchado historias similares de otros miembros de la familia que habían sido acercados por préstamos que nunca fueron reembolsados. La cosa es, tía Elena, todos saben que David tiene un buen trabajo y Margarita tiene su propio negocio. No son pobres, pero actúan como si estuvieran constantemente al borde del desastre financiero. «Porque funciona», dije. «La gente quiere ayudar a miembros de la familia en crisis. Pero tú lo descubriste. Me tomó un tiempo. Y me costó mi relación con mis nietos». Julia se quedó callada por un momento. «En realidad, esa es la otra razón por la que quería verte. Emma y Oliver te extrañan. ¿Cómo lo sabes?» Los cuidé el fin de semana pasado mientras David y Margarita fueron a alguna función de trabajo. Emma siguió preguntando cuándo iba a ver a abuelita otra vez. Dijo que mami le dijo que abuelita estaba enferma y no podía tener visitas ahora mismo. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Les estaban diciendo a mis nietos que estaba demasiado enferma para verlos, en lugar de reconocer que habían cortado el contacto como una forma de chantaje emocional. Oliver preguntó si te ibas a morir como el abuelo Roberto, continuó Julia. Fue desgarrador. La crueldad de usar el miedo y confusión de mis nietos como parte de su manipulación era impresionante. Emma y Oliver no eran solo palanca en su campaña para controlarme. Eran víctimas de la deshonestidad de sus padres. Julia, quiero que sepas que no estoy enferma. Tuve una evaluación médica completa hace algunos meses y estoy en excelente salud, tanto física como mentalmente. Me lo imaginé. Pareces más aguda y comprometida de lo que has estado en años. Entonces, ¿por qué crees que David y Margarita le están diciendo a la gente que estoy desarrollando demencia? Porque apoyas su narrativa de que no eres capaz de tomar tus propias decisiones sobre dinero. Julia se fue después de prometer mantenerse en contacto, y su visita aclaró algo importante para mí. La batalla con mi familia no era solo sobre mi propia autonomía y dignidad. Era sobre verdad versus manipulación. Honestidad versus explotación. David y Margarita no solo estaban tratando de controlarme, estaban activamente engañando a otras personas sobre mi estado mental y sus propias motivaciones. Estaban construyendo un caso para tomar control de mis bienes, retratándome como una mujer mayor incompetente que se había vuelto contra su propia familia. A la mañana siguiente, llamé a Patricia y Harold y les pedí que se reunieran conmigo juntos. «Quiero asegurarme de que mi planeación patrimonial sea a prueba de balas», les dije. «Y quiero documentar todo lo que ha estado pasando con mi familia, en caso de que traten de reclamar que no soy mentalmente competente». Pasamos 3 horas repasando cada detalle de la manipulación financiera que había experimentado a lo largo de los años. Harold tomó notas mientras Patricia revisó mi portafolio de inversiones y situación financiera general. «Elena, tienes activos sustanciales», dijo Patricia. «Tu casa, tu portafolio de inversiones, tus varias corrientes de ingresos de pensiones y seguro social. Vales más de 1 millón de pesos». «1 millón de pesos». Nunca me había pensado como rica, pero los números no mentían. «Eso es mucho dinero por el cual pelear la gente», observó Harold. «Y es suficiente para motivar algunas tácticas de manipulación bastante sofisticadas», dije. Harold redactó un documento legal comprensivo que establecía mi competencia mental, detallaba la historia de manipulación financiera que había experimentado y claramente establecía mis intenciones con respecto a mi patrimonio. También preparó una directiva de cuidado de salud que evitaba que alguien tomara decisiones médicas en mi nombre sin evidencia clara de mi incapacidad. «Esto debería protegerte de cualquiera que trate de reclamar que no eres capaz de manejar tus propios asuntos», dijo. «Pero Elena, necesitas entender que personas determinadas aún podrían tratar de desafiar tu competencia, especialmente si hay dinero significativo involucrado. ¿Qué puedo hacer para prevenir eso? Continúa viviendo independientemente y participando activamente con el mundo. Mantén relaciones con personas que puedan atestiguar tu agudeza mental. Lleva registros detallados de tus decisiones financieras y el razonamiento detrás de ellas. Básicamente,
Continúa demostrando que eres un adulto competente tomando elecciones racionales sobre tu propia vida. Eso es exactamente lo que tenía la intención de hacer. A lo largo de los siguientes meses, me lancé a construir una vida que fuera rica y gratificante en mis propios términos. Viajé a un pequeño pueblo costero en Veracruz para un retiro de pintura de una semana. Fui voluntaria para enseñar clases de alfabetización en la biblioteca. Me uní a un club de lectura y un grupo de senderismo y un proyecto de jardín comunitario. También comencé a gastar mi dinero en cosas que me traían alegría. Redecoré mi sala con colores brillantes y muebles cómodos. Contraté un servicio de limpieza para poder pasar más tiempo en actividades que disfrutaba en lugar de quehaceres domésticos. Me compré un coche pequeño para no tener que depender del transporte público o taxis. Por primera vez en años, sentía que estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. El avance llegó en una tarde crujiente de octubre cuando estaba saliendo de mi clase de acuarelas. Acababa de terminar una pintura del zócalo al atardecer, y me sentía orgullosa de cuánto había mejorado mi técnica a lo largo de los meses. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché una vocecita gritando, «Güelita». Me volví y vi a Emma corriendo hacia mí, su cara iluminada de alegría. Detrás de ella, pude ver a David bajándose de su coche con una expresión de resignación. Emma se lanzó a mis brazos y la abracé fuerte, respirando el dulce aroma de su champú y sintiendo su cuerpecito cálido contra el mío. «Te extrañé tanto, güelita», susurró. «Yo también te extrañé, mi amor, más de lo que puedes imaginar». David se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. «Hola, mamá». «Hola, David». Emma te vio desde el coche y, bueno, no pude seguir manejando sin parar. «Me alegra que no lo hicieras». Nos quedamos ahí por un momento, Emma aún en mis brazos, David y yo mirándonos a través de meses de silencio y dolor. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?» «Nos las arreglamos». Quería preguntar sobre la casa que supuestamente habían tenido que vender, sobre la crisis financiera que había requerido 50,000 pesos, sobre todas las mentiras y manipulaciones del año pasado. Pero Emma estaba escuchando, y este no era el momento para confrontaciones de adultos. «¿Dónde está Oliver?», pregunté en su lugar. «En práctica de fútbol. Emma vino conmigo a hacer mandados». «Ya veo. ¿Y cómo está Margarita?». La expresión de David se tensó ligeramente. «Está bien». Pero algo en su voz sugería que no estaba completamente bien, que tal vez las dinámicas familiares se habían desplazado de formas que aún no entendía. «Güelita, ¿puedes venir a mi casa y ver mi cuarto nuevo?», preguntó Emma. «Mami lo pintó violeta y tengo libreros nuevos». Miré a David, esperando que negara la solicitud o insistiera en visitas supervisadas. En lugar de eso, dijo tranquilamente, «Eres bienvenida a venir a verlo si quieres». No era una invitación entusiasta, pero no era un rechazo tampoco. Era una oferta tentativa de conexión de alguien que parecía tan emocionalmente agotado como me sentía yo. «Me encantaría ver tu cuarto», le dije a Emma, «pero tal vez deberíamos planearlo para otro día, cuando Oliver también pueda estar ahí». «¿Este fin de semana?», preguntó Emma esperanzada. Miré a David otra vez. Asintió lentamente. «Este fin de semana estaría bien», dije. Después de que se fueron, me senté en mi coche por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El reencuentro que había anhelado, pero no me había atrevido a esperar. La posibilidad tentativa de reconstruir algún tipo de relación con mi familia, pero también sabía que nada fundamental había cambiado. David y Margarita aún necesitaban reconocer el daño que habían causado y demostrar respeto genuino por mi autonomía. Aún necesitaba protegerme de manipulación financiera y explotación emocional. La diferencia era que ahora sabía que podía sobrevivir sin ellos si era necesario. Había construido una vida que era significativa y satisfactoria en mis propios términos. Tenía amigas, actividades, intereses y seguridad financiera que no dependían de la aprobación o asistencia de nadie más. Ese conocimiento me dio una fortaleza que nunca había tenido antes en tratar con mi familia. Podía participar con ellos desde una posición de elección en lugar de desesperación, amor en lugar de necesidad.
El sábado llegó, y manejé a la casa de David y Margarita con una mezcla de anticipación y precaución. Era la primera vez que había estado ahí desde antes de la muerte de Roberto, y tenía curiosidad de ver qué cambios se habían hecho. La casa se veía igual desde afuera, lo que me sorprendió dadas sus afirmaciones sobre dificultades financieras. Medio esperaba ver señales de reducción de tamaño o angustia. David abrió la puerta, y su saludo fue cálido pero cuidadoso. «Hola, mamá. Pasa. Emma ha estado hablando de tu visita toda la semana». El interior de la casa también se veía sin cambios. Los mismos muebles caros, las mismas obras de arte en las paredes, la misma sensación general de comodidad de clase media alta. O habían resuelto su crisis financiera a través de algunos medios que no fueran mi ayuda, o la crisis nunca había sido tan severa como habían afirmado. Emma y Oliver corrieron a saludarme, y su alegría obvia de verme otra vez derritió algunas de las paredes protectoras que había construido alrededor de mi corazón. Cualesquiera que fueran las fallas de sus padres, estos niños me amaban genuina e incondicionalmente. «¡Güelita, mira!». Emma agarró mi mano y me jaló hacia las escaleras. «¡Quiero mostrarte mi cuarto violeta!». Pasamos una hora recorriendo los cuartos de los niños, viendo proyectos escolares y materiales de arte y todos los tesoros acumulados de la niñez. Oliver me mostró sus trofeos de fútbol, y Emma demostró un baile nuevo que había aprendido en clases de ballet. Era exactamente el tipo de visita que había soñado durante todos esos meses de separación forzada. Natural, alegre, enfocada en las vidas e intereses de los niños en lugar de las preocupaciones financieras de los adultos. Margarita apareció mientras nos dirigíamos de vuelta escaleras abajo, y su saludo fue cortés pero claramente frío. «Hola, Elena. ¿Te ves bien?» «Gracias. Tú también». Hubo una pausa incómoda, ambas aparentemente inseguras de cómo navegar esta primera conversación desde nuestra confrontación sobre la supuesta crisis de inversión de David. «¿Te puedo traer algo de tomar?», preguntó Margarita finalmente. «Eso estaría bien». Nos sentamos en la sala mientras los niños jugaban en el patio trasero, y la tensión era lo suficientemente espesa para cortarla con un cuchillo. «David me dijo que se encontraron en la clase de arte de Emma», dijo Margarita cuidadosamente. «Así es. Los niños te han extrañado. Yo también los he extrañado». Otra pausa. «Elena, quiero que sepas que nunca quisimos que las cosas se volvieran tan complicadas». No era una disculpa, pero era un reconocimiento de que las cosas habían salido mal. «Estoy segura de que no», dije diplomáticamente. Solo estábamos tratando de planear para el futuro, de asegurarnos de que todos estuvieran cuidados. Todos. Queriendo decir ellos, no yo. Entiendo, pero planear para mi futuro necesita ser mi responsabilidad, no la de ustedes. La mandíbula de Margarita se tensó ligeramente. Por supuesto, solo pensamos, dada tu edad y la muerte de Roberto,